de acuerdo, pero sobre el objetivo 4 y 5 se refieren a educación y género. Entonces, este estudio, para repasar, tenemos como objetivo, nos marcamos, esto fue realizado en el año anterior y este año ya estamos dando cuenta de esta publicación con más énfasis, identificar cuál era la oferta pública de educación para mujeres indígenas y jóvenes, a partir de allí poder compilar unas recomendaciones para que las políticas públicas fueran más atinadas, pertinentes, en el marco de la educación intercultural bilingüe, trilingüe, con un enfoque transformadora de género, de educación transformadora de género, y además, en el marco de Acción de Marrakech, recordar que tenemos estos compromisos desde los estados y como sociedad civil apelamos a el seguimiento de ellos. Entonces, el estudio es bastante amplio, les invitamos a que por favor lo puedan revisar. Una rápida revisión del contenido. La primera sección tiene el marco metodológico, la segunda sobre todos los desafíos que enfrentan las mujeres indígenas y jóvenes de América Latina y específicamente de los 4 países, una caracterización en relación al derecho humano a la educación, y allí hicimos un mapeo, pasamos a la cuarta sección, de cuáles son los programas de atención, de protección que tienen estas mujeres jóvenes e indígenas. Entonces, revisamos los programas de alfabetización, de educación básica, primaria y secundaria, las de educación técnica productiva, educación universitaria y además otros programas que son de situación de personas que están en conflicto, de desalojo forzado, personas privadas de libertad, etnoeducación, y además aquellos que responden a la Agenda 2030 en caso de que lo hubiera. No tenemos tiempo para profundizar cada uno de ellos, así que la invitación es a que puedan seguir revisándolo directamente. Y no queremos que siempre sea una cuestión desde la demanda solamente, sino también desde la muestra, de poner foco, iluminar aquellas prácticas que son positivas, que son más significativas para el logro y la garantía del derecho humano a la educación. Por ello hemos hecho una mención de las prácticas inspiradoras que están en relación a este tema y las conclusiones y recomendaciones. Ahora yo quisiera, si podemos escuchar a Grete Markusen, quien ha sido una persona clave en todo este acompañamiento desde Oxfam de K y nos manda un saludo, entonces vamos a escucharla, por favor. Ya mismo viene, en un minutito, para compartir el video. Bueno, mientras nos avisan, ahí estamos. El de Grete, Thais. Disculpa. Y por lo tanto hemos hecho... Hola, buen día a todos y todas. Mi nombre es Greta Markusen y soy asesora de educación en Oxfam, Dinamarca. Y en Oxfam luchamos contra la desigualdad y la discriminación y por lo tanto hemos hecho un estudio conjunto con la CLADE sobre ofertas públicas educativas a jóvenes y mujeres indígenas en 4 países en la región. Y creo que no es una gran sorpresa que este estudio muestra que todavía existen grandes retos para poder ofrecer a los pueblos indígenas una educación de buena calidad que toma en cuenta sus necesidades, su contexto, su cultura y sus lenguas. Sin embargo, también hay programas de educación intercultural bilingüe de mucha inspiración para la región. Las conclusiones de los estudios han sido debatidos con organizaciones de la sociedad civil y actores de la sociedad civil, y estas recomendaciones han sido formuladas en unas rutas críticas, y ahora la CLADE y las coaliciones nacionales van a trabajar y concretizar estas recomendaciones para que sean tomadas en cuenta en futuras políticas educativas en estos países. Lamento mucho no poder estar hoy y les deseo todo un exitoso evento y un buen día.
Gracias. Esas son las palabras de Grete. Dentro de los apuntes metodológicos tenemos que hicimos una revisión cualitativa de 183 documentos, hicimos 30 entrevistas además. Teníamos mucho cuidado de que el enfoque fuera una convergencia entre la interculturalidad, la decolonialidad y el enfoque de género, la perspectiva de género. Y hicimos una adaptación sobre Tomaszewski y las 4 A's. Además incluimos lo que es rendición de cuentas, presupuesto adecuado. Solamente paso rápidamente un dato que no es, que nos alarma mucho, que no es menor. De 750 millones de personas en todo el mundo no saben leer y escribir con un nivel básico de competencia. Esto lo hace la referencia de la UNESCO, de las cuales 2/3 son mujeres. No se alcanzan los 9 años como promedio de escolaridad de la población de 15 años o más. Y cerca del 17% de los jóvenes entre 18 y 24 no estudian o son económicamente activos. De las estadísticas que presenta el GEM, el informe del 2020, de 100 personas que están en zonas rurales, en zonas urbanas, solo 23 llegan a cumplir la secundaria. Entonces, estos son marcos generales, no hay mucho tiempo para profundizar. Tenemos el marco general de cada uno de los países, las prácticas inspiradoras en Brasil, en Colombia, en Guatemala y en Paraguay, específicamente. Aquí ya no queda mucho más tiempo, entonces solo invitarles a visitar el informe, estas conclusiones eh, sobre que las condiciones de exclusión, discriminación, desigualdades estructurales afectan efectivamente la trayectoria de vida de las mujeres jóvenes e indígenas, no solamente sus condiciones de derecho a la vida, también en el derecho humano a la educación. Y además tenemos una insuficiente inversión pública para poder garantizar el derecho humano a la educación y reconocerlas en la plenitud como sujetas de derecho. Entonces sigue siendo una asignatura pendiente y ya para la despedida quiero apenas unos segundos escuchar a Britseidi Cacho. Ella es una joven de 21 años, Pocomchi, de Guatemala. Bueno, voy a dejar que ella diga en sus propias palabras para ya cerrar esta intervención. Muchísimas gracias y por favor visiten el informe como equipo clave, como equipo responsable de la investigación, así como de los foros nacionales. Estamos abiertas a sus comentarios e inquietudes en esta vía o en cualquier otra. Entonces escuchemos a Britseidi, por favor. Digno y educación. Todos los días son 8M. Una iniciativa de la Plataforma de Redes Regionales por la Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Ahí sería en el minuto 3:11. Si lo puedes adelantar, por favor, al 3:11. Esto forma parte, mientras hay mi compañera, de la campaña Cuidando los Derechos de las Mujeres que hicimos en este año, en el 8M. Entonces, este es el pedacito que vamos a escuchar de Britseidi y también les invitamos a visitar esta campaña. Escuchemos a Britseidi. En este caso, en el ámbito de educativo, como para nosotras las mujeres, aún sigue eso del machismo, que a veces solo le dan oportunidad a que sigan estudiando lo que son los hombres. Y entonces a las mujeres, porque dicen de que para qué les va a servir si uno de mujer siempre es la que va a tener que estar siempre en casa. Entonces no sería un desperdicio como para la sociedad que las mujeres estudiaran. O en este caso también hay algunos que sí desean estudiar, los padres también desean darle el nivel de estudio a sus hijos, pero la carencia de trabajo, la carencia de la economía es la que hace de que es un impedimento para los jóvenes y más en este caso que son las mujeres. Cuidando los derechos de las mujeres. Trabajo. Muchas gracias.
Gracias, querida María Cianci, la compañera Grete también. Es muy importante la información que han compartido en el marco de este estudio, ofertas educativas públicas para mujeres indígenas jóvenes y adultas entre 15 a 30 años. Invitamos a revisar el estudio en la página de la CLADE y también damos la bienvenida a las personas que nos están acompañando a partir de la transmisión de Facebook a este encuentro de mujeres indígenas, justicia climática y derecho humano a la educación, conexiones indispensables. Entonces, para continuar y también continuar la sensibilización en este tema, voy a compartir algunos datos sobre el tema del cambio climático. Entonces, por favor, les pido si me confirman si se ve la pantalla. Sí. Sí. Genial. Para los que no me conocen, mi nombre es Julie, soy parte de la campaña boliviana por el derecho a la educación y tengo el reto de presentar en un minuto algunos datos sobre el cambio climático y cómo están afectando a nuestras regiones. Entonces, sabemos que el cambio climático afecta a nuestros ecosistemas, afecta a nuestras economías, afecta a las sociedades, pero también tenemos que conocer por qué se da este cambio climático. Entonces, se ha visto que las emisiones de gases por efecto invernadero han aumentado. ¿A causa de qué? Y según los datos del Banco Mundial, a causa de la agricultura, cambios en uso de la tierra, electricidad, transporte, manufactura, en otras palabras, nosotros somos los causantes del cambio climático. Lastimosamente se han perdido 53,8 millones de hectáreas de bosques en América Latina. Estamos entre los 10 países con más especies de animales en peligro de extinción. Los efectos y riesgos del cambio climático nos dan escenarios complejos. Según la Organización Mundial Meteorológica, se han observado el año 2023 999 víctimas mortales por deslizamientos, tormentas, incendios forestales, crecida de ríos, que afectan indirectamente a 11 millones de personas, y ni qué decir de la economía. También nos está afectando en el tema de la agricultura y la seguridad alimentaria. El 2023 se han reportado 13,8 millones de personas que están en situación de crisis alimentaria aguda por cosechas deficientes, cosechas fallidas, entre otros, en distintas regiones. Bueno, mi tarea maratónica era contarles estos datos en un minuto. Lastimosamente, el panorama es muy complejo. Tenemos datos y evidencias catastróficas de lo que está sucediendo por este aumento de los gases de efecto invernadero, por el tema de la agricultura, agroindustria y todo ello. Entonces también esto nos tiene que llevar a la reflexión para ver cómo se están fortaleciendo las políticas educativas en los distintos países para trabajar de manera articulada la prevención y la atención de estos temas. De todos modos, igual la información se la puede encontrar en los reportes de la Organización Meteorológica Mundial y también en los datos de la CEPAL. Próximamente les vamos a compartir la presentación. Denme un segundito para dejar de compartir. Y invitamos también a las personas que nos siguen en las redes sociales que puedan escribir algún comentario o dudas que las vamos a estar leyendo, y también internamente en el grupo del Zoom. Para seguir con nuestro encuentro, voy a presentar a la compañera Silvia Eugenia Vargas, que es docente principal del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC, directora de la Dirección Académica de Responsabilidad Social y exministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Entonces, Silvana, ¿estás ahí, Silvana? Presente, Yuli, presente. Gracias, querida Silvana. Entonces, para continuar nuestra reflexión en ese tema tan importante, queremos darte la palabra para que podamos nutrir también estos enfoques de manera interseccional e intersectorial, tomando en cuenta las múltiples barreras, el tema de los pueblos indígenas, el tema del derecho a la educación, la preservación y qué podemos hacer desde nuestros entornos locales y regionales. Adelante, Silvana. Muchas gracias, Yuli. Yo empiezo a medir mis 10 minutos
para no excederme, muy agradecida por la invitación. Este es el tipo de estudio que, a pesar de las diversas adversidades en las que nos encontramos en nuestros países, en América Latina, nos genera, a pesar de la crueldad de los datos, enorme esperanza. Porque lo que el estudio revela es que, a pesar de la adversidad, a pesar de que estos temas aún no están de manera sistemática en el corazón de la política pública, en el corazón de las intervenciones de desarrollo, hay iniciativas que desde el territorio se están movilizando para generar oportunidades y luz, ¿no? Creo que eso es bien importante. Lamentablemente el tiempo no ha sido condescendiente con María y en la presentación no ha podido revelarse, digamos, toda la riqueza del estudio, que es realmente muy potente, muy aleccionador y muy inspirador también, ¿no? Entonces yo quería en estos minutos que tengo, em, darles algunas pistas desde las preguntas que me formularon, que son tremendamente retadoras, pero vamos a ver si logramos dar algunas señales. El estudio efectivamente parte de la conjunción, digamos, entre los enfoques de género, de interseccionalidad, de interculturalidad, de decolonialidad, pero yo creo que además de esos enfoques, estos se podrían potenciar y hacer más nítidos si explícitamente territorializáramos esa mirada, ¿no? Yo creo que el enfoque territorial, desde el cual partimos, además desde muchas de nuestras reflexiones, es uno que le aporta nitidez a la reflexión y sobre todo a las pistas hacia adelante en las que me quiero concentrar también. Y digo territorial cuando me refiero a cómo estas dinámicas de discriminación, de opresión, de desigualdades que enfrentan las mujeres indígenas en particular, van adquiriendo distintos matices en Bolivia, en Guatemala, en Perú, en Brasil, en Paraguay, donde ustedes quieran. Pero nuestros países son esencialmente heterogéneos en sus dinámicas demográficas, en sus dinámicas productivas, en sus dinámicas institucionales también. Y la mirada territorial permite añadir esa capa de información para entender que en última instancia esa discriminación, esa desigualdad, esa falta de oportunidades y esas brechas están esencialmente territorialmente situadas, no operan en la abstracción. Y añadir esa dimensión territorial permite ir definiendo algunas pistas hacia adelante. Entonces, esa es la entrada que yo quise tomar para hacer mi comentario. No sé cómo territorializamos estos hallazgos que efectivamente nos plantean una serie de luces y que uno queda, como decía María, con muchas ganas de leer, digamos, el siguiente estudio, que es el de hacia adelante, qué cosa vamos a hacer y cómo lo vamos a implementar. Entonces, yo creo que las tres preguntas que me formulan tienen que ver con cómo adecuamos las políticas educativas en este contexto que nos presenta el estudio, cómo identificamos y enfrentamos, digamos, las barreras y cómo promovemos desde estos espacios oportunidades para el desarrollo integral. Y yo creo que cada una de esas preguntas tiene una ruta, ¿no? Yo creo que el enfrentar las barreras pasa primero por visibilizarlas, por reconocerlas con claridad. El poder adecuar las políticas o intervenciones públicas pasa por dotar a estas políticas de instrumentos, ¿no? Creo que ahí la palabra clave es instrumentalizar. Y la tercera, la de cómo todo esto genera espacios de desarrollo integral, tiene que ver con cómo generamos nuevos o renovados vínculos entre los actores en el territorio. Y creo que en un contexto como este, efectivamente, el Estado, los estados, son los actores llamados a tomar acción, pero también hay que ponerlos en contexto, ¿no? En América Latina en general, a riesgo de sobresimplificar lo que voy a decir, enfrentamos una crisis de los estados y esta crisis se expresa en su fragilidad, en su distracción en ciertos temas y en cómo las tasas de recambio del personal, de los funcionarios, va afectando la posibilidad de sostener una agenda a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, tenemos agendas muy frágiles frente a la crisis y al recambio de personal y de prioridades. Si eso es así, yo creo que los llamados a tomar acción son los actores que tienen mayor margen de permanencia en el contexto social. ¿Y quiénes son esos actores? Creo que algunos de ellos son la sociedad civil, la cooperación internacional y la academia.
¿no? Entonces, el estudio concluye con un capítulo extenso y detallado de recomendaciones dirigidas a cada segmento de actores. Y tomando eso en cuenta y el lugar desde el cual yo enuncio mi comentario, quiero hablar de esas rutas que podríamos emprender desde la academia como mediadores a fin de hacer visibles esas discriminaciones, esas desigualdades, para instrumentalizar, visibilizar y vincular. Y tengo acá 5 rutas que quisiera mencionar, ¿no? Creo que una ruta concreta desde la cual podemos empezar a trabajar desde lo que nos plantea el estudio tiene que ver con sistematizar lo que ya sabemos. El estudio, como mencioné, plantea la identificación de una serie de experiencias que se van dando en los países que se han estudiado y que revelan que es posible dinamizar oportunidades en el territorio, visibilizando el rol de las mujeres. Si nos ayudan apagando, excelente. Sistematizar creo que es una palabra clave. Sistematizar los aprendizajes para saber de dónde partimos, qué se está haciendo, cómo se está haciendo, para que si nos está ayudando lo podamos replicar, lo podamos escalar, y si no nos está ayudando, pues también podamos aprender para no repetir la misma historia 5 veces. Lo segundo tiene que ver con algo que también estamos activando desde las universidades: los espacios de voluntariado interuniversitario, de voluntariado territorializado, porque desde el voluntariado podemos ganar en varios frentes. Podemos ganar en espacios formativos, podemos ganar en espacios de concientización, podemos generar vitrinas que luego el Estado pueda acoger como experiencias para poderlas escalar a otro nivel, y podemos constituir brigadas territoriales que ayuden a visibilizar la situación actual de mujeres. Mujeres que, dicho sea de paso, no son un grupo compacto, un grupo homogéneo, ¿no? Dentro de las mujeres indígenas también hay dimensiones que es necesario diferenciar para poder orientar de manera mucho más específica lo que se vaya a proponer. Lo tercero, fundamental, yo leí el estudio y decía: lo que necesitamos instalar en las universidades es un curso sobre la dinámica de las mujeres indígenas bajo esos enfoques, pero en las mallas curriculares de la formación a nivel superior. Porque si no incorporamos el estudio como parte sistemática de las mallas curriculares, los temas no terminan de ser acogidos, no terminamos de promover la reflexión y tampoco se investiga de manera sistemática, ¿no? Entonces creo que sistematizar los aprendizajes, promover experiencias de voluntariado, brigadas territoriales centradas particularmente en el trabajo con mujeres indígenas es clave. El diseño de mallas curriculares que permitan que estos contenidos sean transmitidos a través de los cursos de formación a nivel del pregrado, fundamental. En cuarto lugar, se recomienda en el estudio poder diseñar políticas, diseñar intervenciones. Propongamos un protocolo que las universidades presentes aquí o las universidades aliadas se comprometan a diseñar un protocolo acerca de cómo transitar respecto a lo que los contenidos del estudio sugieren. Y el siguiente paso: no esperemos que el Estado lo haga, no esperemos que el Estado se haga cargo. Hagámonos cargo nosotras, desde los lugares en donde estamos ahora, para proponer la ruta a seguir. No para que ésta se siga al pie de la letra, pero para dar una pista y para dar una señal de cómo estos contenidos pueden efectivamente convertirse en acción. Creo que están todas las condiciones dadas. Y por último, un tema que se menciona casi al final: la gobernanza de estos temas. Eso quiere decir, ¿quién debe hacerse cargo de acoger, promover, visibilizar, sostener estos temas en la agenda? Y yo creo que nuevamente la flecha vuelve a nosotras. Yo creo que es necesario seguir fortaleciendo espacios de acción colectiva que permitan visibilizar estos temas. Entonces, para resumir, creo que tenemos 5 rutas que se desprenden de los contenidos del estudio para darle un soporte en el tiempo, que tienen que ver con sistematizar de manera efectiva y creativa los aprendizajes adquiridos desde el territorio, generar experiencias de voluntariado universitario en diálogo con la problemática y con las oportunidades de las mujeres indígenas, promoviendo brigadas territoriales. En tercer lugar, el tema del diseño de un curso que permite instalarse en la malla y los contenidos curriculares a nivel de pregrado en nuestras universidades y probar cómo nos va.
Y en cuarto lugar, un protocolo que permita aterrizar estos contenidos y criterios en una pauta para que el Estado, a través de los programas de educación, de inclusión social, de mujer, permitan una instalación más rápida, más oportuna. Creo que ahí hay una oportunidad importante. Y por último, no dejar de lado la gobernanza como una apuesta transversal. Creo que territorializar nuestro conocimiento es una oportunidad y aquí estamos para poder sumar. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, querida Silvana, por tu participación. Vemos que hay una evidencia entre los vínculos entre el tema educativo, el pueblo indígena y la justicia climática. Más adelante vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas y continuando con el programa, es necesario también conocer las experiencias y los testimonios locales desde las vivencias de las mujeres de los pueblos indígenas. En ese sentido, voy a presentar a Nancy Montano. Ella es indígena del pueblo Misak, es antropóloga, está culminando su maestría en educación popular en la Universidad del Cauca, es coordinadora pedagógica de educación de personas jóvenes y adultas del pueblo Misak, participa del proceso de consolidación de la propuesta educativa propia del pueblo Misak. Ella nos va a contar un poco de su testimonio, de la experiencia educativa que se ha fortalecido en temas de justicia ambiental en su comunidad con la participación plena de las mujeres indígenas. Entonces, Nancy, por favor, adelante. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Nancy, buenos días. Sí, sino que estoy en territorio y acá esperemos que no tengamos dificultad con la conexión. Así, hago parte desde hace 4 años de un proceso educativo agrocultural de jóvenes y adultos que lo denominamos Shurpayan. Shurpayan en memoria a nuestro cacique Payán que vivió en épocas de la mal llamada invasión, conquista española, ¿no? Entonces, en memoria de este personaje, entonces se llama Shurpayan. Es un proceso pedagógico para revitalizar los saberes, las prácticas y la memoria histórica del pueblo Misak, ¿no? Entonces está liderada por el Cabildo de Guambía y en este momento se acompaña en 4 municipios como son Cajibio, Piendamó, Silva y Morales, donde habita el pueblo Misak. Entonces, tenemos en este momento 300 estudiantes y el 90% de población es Misak. Entonces, pues la tarea que nos convoca ahora, pues a este encuentro tan importante, es de qué manera nosotros hemos venido aportando a esta justicia climática, ¿no? Nosotros como proceso educativo, pues miramos que la mayor desigualdad y las más perjudicadas hemos sido las mujeres indígenas, ¿no? Como protectoras, como creadoras, como cuidadoras de la biodiversidad, ¿no? En este caso, pues esos cambios nos ha traído amenazas a nuestra autonomía alimentaria, a nuestra salud, a nuestra identidad, ¿no? En sí, poniendo el riesgo de la existencia cultural porque está en manos de la mujer misag en este caso. Pues todo ese empobrecimiento nos ha traído pérdida de diversidad de semillas, de saberes, de palabras de nuestra lengua namuiwam, de aguas, ¿no? Nos ha traído enfermedades y en los últimos años, pues ese cambio climático nos trajo muchas inundaciones y eso llevó al desplazamiento por conflicto de tierra, por falta de oportunidades. Y pues el Cauca para nadie es desconocido el conflicto social que se vive. En los últimos, el año pasado tuvimos reclutamiento de 2 de nuestras estudiantes de tan solo 15 años por grupos armados ilegales. Entonces, la mujer, pues, a pesar de estas situaciones, ella es la que ha resistido, la que ha sostenido y la que ha garantizado la permanencia identitaria, que en este momento se ve bastante afectado, ¿no? Entonces, y este proceso, pues, este proceso educativo, pues, ha dado esa oportunidad, ¿no? De que mujeres que han tenido que abandonar la etapa escolar, ¿no? O simplemente por cuestiones culturales, porque antiguamente en el caso de las mujeres más adultas no se permitía estudiar, solamente se mandaba a la escuela a los hijos hombres. En el proceso Shurpayan, la mujer ha desempeñado un papel muy importante, ¿no? Frente a la justicia climática. Entonces se ha desarrollado procesos agroculturales desde espacios pedagógicos propios, ¿no? Que
que son las bases fundamentales en nuestro tejido de saber o malla curricular que se llama para afuera. Entonces, nosotros trabajamos desde espacios como el Fogón, que es el primer espacio de educación propia para el MISAG, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el niño o niña MISAG empieza a desenrollarse eh, para el territorio, para la comunidad, no para la vida, gracias al apoyo y al acompañamiento de la mujer en este caso. Tenemos otros espacios también que son de aprendizajes como la huerta, tenemos la casa, tenemos los diferentes lugares de trabajo y del territorio, ¿no? Eh, que implica una serie de prácticas a la hora del aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí la mujer no es solamente un aprendiz, ¿no? Ella en muchos momentos y en muchos casos, ¿no? Se convierte en una educadora, en maestra, porque ella es la que nos comparte esos saberes teóricos prácticos, ¿no? Entonces, como son personas entre 15 y 70 años, entonces las más adultas nos acompañan, un ejemplo, ¿no? En la orientación sobre los tejidos, sobre las plantas medicinales. Entonces, si acudimos a una de nuestras estudiantes, que es una partera con más de 30 años de experiencia, entonces ella tiene todo ese cúmulo, todo ese saber ancestral, ¿no? Y pues la agricultura ha sido una base primordial, una estrategia que ha permitido pervivir como pueblo, ¿no? Entonces se aprende desde el sentir, desde el hacer, desde el observar, desde el pensar, desde el dialogar, ¿no? Entonces, esta educación debe realizarse siempre con esa interacción, ¿no? En diferentes espacios donde se vivencian todos estos procesos de formación. Entonces, aquí eh, se trabaja de acuerdo a las técnicas propias, de acuerdo al reconocimiento del territorio, a las crianzas culturales, con mucho respeto, ¿no? En este caso, por ejemplo, la huerta es un espacio fundamental donde la mujer enseña relacionamiento a la tierra a nuestros hijos, ¿no? Entonces, debemos entrar con mucho respeto, lo que decimos nosotros cuando estamos con el sucio o el periodo menstrual, no podemos ingresar a este espacio porque se contamina y nuestros alimentos se acaban. Entonces, siempre se trabaja con esa relación y ese respeto a los ciclos lunares, solares, heladas, vientos, pues que en los últimos tiempos lastimosamente se ha visto perjudicados, ¿no? Últimamente tenemos el clima muy descontrolado y también nos ha afectado en esa producción, en esa crianza de nuestros alimentos, ¿no? Entonces, todos estos conocimientos pues nos llevan a una relación armónica entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Pues siempre y cuando estos se apliquen no solamente como un recurso o como un lucro personal, sino más bien como un bienestar comunitario, cultural, ¿no? En este caso. Entonces, que se garantice la pervivencia física, cultural y espiritual como pueblo. Pues nosotros nos hemos enfocado mucho en los yatules o en el cuidado de las huertas. Entonces, en este momento contamos con vivencias agroculturales desde las plantas medicinales, las plantas alimenticias, tenemos diversidades de papas, de cebollas, de maíces, de arracachas, pues que se ha logrado afortunadamente en algunos casos recuperarlas porque ya la verdad se estaban perdiendo. Y a pesar de que Silvia Cauca es un clima frío, hemos logrado adaptar también por ese cambio climático que se está viviendo, productos de clima caliente como es el plátano, la caña panelera, el café, la yuca, que en este momentico pues de alguna manera también se está, se está sembrando, ¿no? Y manejamos especies pecuarias como ovejos, ganados, gallinas criollas, curíes, conejos. Entonces, todo esto se trabaja en Minga con nuestros estudiantes y pues también sirven para el consumo en los diferentes encuentros y actividades que realizamos. Igualmente, pues para que se gradúe un estudiante también ella o él debe realizar un proyecto agrocultural, ¿no? Pues dependiendo del espacio donde viva, de su huerta, del tiempo que tenga, entonces también es un aporte, digamos, a la economía familiar
Desde hace 2 años también implementamos como proyecto de grado también la investigación, pues como son adultos, también era importante que se fuera escribiendo todas esas memorias que pues que en estos tiempos se están llevando al olvido. Otro aporte fundamental que hemos hecho a a este tema, digamos que es el caso de la justicia climática, también ha sido la siembra de agua, ¿no? Entonces se han hecho constantes reforestaciones en sitios que nosotros reconocemos como ojos de agua, entonces que son sitios sagrados y sitios de mucha relación con nuestra cosmovisión y pues se han hecho siembras de plántulas de frailejón, pues nosotros vivimos acá en un espacio llamado resguardo bastante pequeño y pues la mayor parte de nuestro territorio es páramo, entonces son tierras, son espacios que no son habitados por el ser humano y por lo tanto pues tenemos esa tarea, digamos, esa responsabilidad de hacer una actividad, de hacer actividades alternativas justas y sostenibles y amorosas a nuestra madre tierra como es el cuidado y la siembra de agua, ¿no? Entonces, pues desde este punto de vista educativo, pues se ha tratado de marcar la diferencia, ¿no? No es con nuestros jóvenes y adultos, no solamente enseñando a leer y escribir, sino que también ha sido una educación reflexiva, participativa, vivencial, ¿no? Pues todo esto se realiza siempre con el acompañamiento de nuestros shurmera, como lo decimos, nuestros sabedores y sabedoras propios, que desde sus conocimientos ancestrales nos han llevado de la mano. Entonces, también los diferentes programas del plan de vida que han orientado hacia la resiliencia frente a este impacto social ambiental que se ha vivido como pueblo, ¿no? Pues para finalizar, pues lastimosamente la educación de jóvenes y adultos indígenas ha sido un derecho totalmente vulnerado. No se ha tenido en cuenta propuestas ni metodologías de alternativas o de educación propia, ¿no? Entonces, se desconoce toda esa diversidad cultural, no hay articulación con otros sectores estatales, pues que debían de reconocer esa educación, en la educación las políticas climáticas o en la agricultura, ¿no? Que es lo que nosotros profundizamos. Entonces, pues nos queda como la responsabilidad como educadores de generar esa conciencia ambiental, ¿no? De trabajar con nuestros estudiantes la conservación de la biodiversidad, ¿no? Para que se mejore la calidad de vida, para que se proteja a la madre territorio y la permanencia de la identidad, ¿no? Y pues ya para cerrar, pues hago una voz de protesta, ¿no? Frente a un acto brutal que vivimos el sábado pasado con una comunera Misak muy joven que la atacaron dos hombres, se dicen, exactamente no se sabe, entonces en este momento se debate entre la vida y la muerte. Entonces, eso es mi participación, Pai Pai Meriguan. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, querida Nancy. Muy importante tu participación para tejer justamente estas evidencias y este trabajo articulado desde lo local y desde lo regional. Me dejas un poco impactada con lo que mencionas. Creo que es importante también visibilizar estos espacios como espacios de lucha para visibilizar injusticias. Total empatía y apoyo, querida Nancy, con el pueblo Misak. Para continuar con el encuentro abierto del grupo de trabajo de género, vamos a ya ir hilando un poco el tema de las reflexiones, los aportes que hay desde lo local, lo regional, los estudios, pero ya mirando ahora también al tema estratégico. Entonces, para ello voy a presentar a Francisca Fernández Droguet. Ella es integrante del Movimiento por el Agua y Territorio MAT, de la Escuela Popular Campesina de Curaco de Vélez, Chiloé, y de la Cooperativa de Cacerola Ñuñoa. Es doctora por la Universidad de Santiago de Chile y desarrolla investigaciones sobre género y etnicidad, conflictos socioambientales y metodologías participativas en países andinos. Se desempeña como perito de la Defensoría Penal Pública en causas indígenas y asociadas a la defensa de mujeres migrantes.
Entonces, ella va a tener un espacio para justamente ya evidenciar cómo afecta el cambio climático a las mujeres indígenas en América Latina, tanto en áreas urbanas como rurales, y cómo podemos considerar el enfoque de género y la interseccionalidad y qué estrategias podemos implementar hacia adelante. Entonces, Francisca, por favor, adelante. Muchas gracias, Yuli. ¿Se escucha bien? Siempre pregunto Sí, para se iniciar. escucha. Bueno, primero agradecer al espacio, a Claudia, a todas las compañeras que han ido exponiendo, reflexionando sobre estas situaciones tan complejas que hoy habitamos y que además no es casualidad. Cada uno de los territorios que habitamos están en medio de una crisis ecológica, climática, que ha hecho que en zonas que históricamente han sido zonas con aguas, con lluvia, hoy haya escasez hídrica y sequedad, y en zonas que históricamente ha habido bajas precipitaciones, hoy estamos con aluviones, grandes monzones, ciclones. Entonces, quizá una de las primeras reflexiones, justamente pensando este desafío de vínculo entre cambio climático, educación, mujeres indígenas en nuestro continente, es que, bueno, como contaba, soy parte de un movimiento que se llama Movimiento por el Agua y los Territorios. Entonces vinculo tanto el activismo como el mundo académico y el trabajo de peritaje. Es que nos parece fundamental hablar de crisis climática, porque la naturaleza siempre ha tenido ciclos de cambio, pero lo que hoy habitamos es una crisis climática que es producto de un modelo de muerte en que no todos los pueblos ni personas somos agentes y actores de esa crisis. Y eso es súper importante porque muchas veces los estados nos quieren colocar como si fuéramos nosotras también parte del problema. Y es todo lo contrario. Muchas veces somos más bien parte de la solución de esta crisis climática. Y una crisis climática vinculada con un modelo que hemos hablado de muerte. De hecho, hablamos de ecocidio, una política sistemática de destrucción de la naturaleza y de los ecosistemas. Pero también tenemos compañeras hermanas mapuche de Puelmapu, el lado de Argentina, que hablan de terricidio, de cómo estas políticas económicas, estas políticas de gestión y de destrucción de la naturaleza son terricidio, porque no solo matan a la naturaleza, sino al territorio donde se despliega la identidad, la memoria, los espíritus, los pueblos, los animales, la flora, todo está ahí involucrado. Entonces, ¿cómo explicamos esta crisis climática en un marco de una crisis ecológica que es estructural? ¿Qué es el extractivismo? Que ha sido la forma en que el capitalismo se ha sostenido mediante la explotación de cuerpos y territorios como nuestro continente. De una explotación sistemática, pero también de lo que hemos llamado una colonialidad de la naturaleza, cuando una mirada colonial de la naturaleza, que ha entendido que la naturaleza es un conjunto de recursos naturales, de materia prima, que se contradice absolutamente con la mirada de los pueblos originarios. Entonces, la colonialidad de la naturaleza ha permitido, en esta visión de mundo, sostener un modelo de muerte, que es lo que hemos llamado el extractivismo, que la extracción ilimitada e intensiva de elementos de la naturaleza para los mercados internacionales, exteriorizando además esa explotación en términos de sus ganancias. El extractivismo se expresa, por ejemplo, como megaminería, agronegocio, modelo forestal vinculado con el monocultivo. En Chile tenemos el problema de los salmones, la salmonicultura, también una lógica de monoproducción. Entonces el extractivismo perpetúa un modelo colonial de la naturaleza, una destrucción sistemática de ella y políticas ecocidas. Pero además de este ecocidio, que hablamos de una deuda ecológica que tienen los estados centrales en este modelo colonial, por ejemplo, países de Europa Central, Estados Unidos, también hoy hablamos de una deuda climática. ¿Cómo hay estados y transnacionales que son los principales productores de la emisión de gases que generan efecto invernadero y que hoy conocemos como cambio climático, que le insisto muchísimo, hablamos de crisis climática? Entonces, no todas las personas, no todos los pueblos estamos vinculados. Es, por una parte, este modelo de muerte y por otra parte, transnacionales vinculadas a las prácticas de extractivismo, vinculadas a la explotación de fósiles, vinculadas a los
producción de combustible. ¿A costa de qué? De la destrucción sistemática de la naturaleza, pero también de los territorios y los cuerpos que habitamos esos territorios en el marco de este despojo extractivista. Entonces tenemos una deuda ecológica que es estructural, que viene del colonialismo y que se perpetúa hasta el día de hoy. Es solo pensar que en Abya Yala todas nuestras economías siguen siendo primaria exportadora, pero por otra parte que también se intensifica con la deuda climática. O sea, como hoy la explotación de fósiles, como hoy transnacionales y estados centrales son los principales actores de esta crisis producto de la emisión de estos gases. Entonces, es desde ese lugar que hemos ido sosteniendo la necesidad urgente de transitar más allá del extractivismo, pero también tener mucho cuidado con estos ecocapitalismos, capitalismos verdes. Nosotros acá en Chile llamamos falsas soluciones. Complejo eólico, complejo hidráulico, explotación de hidrógeno verde, soluciones basadas en la naturaleza, compensación, bonos de carbono, que siguen perpetuando la mirada colonial de la naturaleza, siguen devastando territorio y sigue primando la lógica de las ganancias y no la vida. Entonces, en ese marco es que nosotras hablamos que también hay una relación entre extractivismo, falsas soluciones, con el patriarcado. El extractivismo, estas políticas, intensifican la repatriarcalización de los territorios y es así que en general las personas más afectadas respecto a las consecuencias de la contaminación, del despojo territorial, son los pueblos originarios, pueblos migrantes, sectores campesinos, sectores populares, pero además mujeres, disidencias sexogenéricas, niñeces, porque justamente devienen en los cuerpos y en los territorios sacrificables para esa generación de ganancia, para esa generación hasta de lo que ellos hablan de transición energética del norte global, pero que sigue siendo a costa de los pueblos del sur global o de los pueblos en general. Entonces, y por otra parte, la forma histórica de explotación hacia los cuerpos feminizados, las mujeres, también es la forma que se ha explotado la naturaleza. Entonces, nosotros siempre hablamos muchísimo cómo la megaminería, la explotación de petróleo está acompañado con la violencia sexual, con la militarización y con la mayor precarización aún de nuestras vidas. En un país cual habito, en que más del 50% de las comunas tiene escasez hídrica, ¿quién tiene que gestionar el abastecimiento del agua? Son las mujeres. Las mujeres tienen que decidir, y sobre todo de pueblos originarios, en el norte, pueblos aymara, en el sur, mapuche, si esa agua se va a utilizar, que se establece a través de camiones aljibes, que son estos camiones que vienen a entregar agua, ni siquiera cumpliendo los parámetros mínimos de la Organización Mundial de la Salud. Muchas veces son apenas 50 litros, 3 veces a la semana, y son las mujeres las que tienen que decidir si con esa agua cocinan, se bañan, riegan las plantas o le dan agua a sus animales. Entonces, por eso hay una precarización estructural que se intensifica aún más hacia las mujeres de los pueblos originarios, mujeres indígenas, por lo que hablamos también de otro concepto, del racismo ambiental. Hay racismo ambiental porque cuando se decide colocar un proyecto extractivo, cuando se decide colocar una falsa solución, opera el criterio de ganancia, el criterio del despojo, pero además criterios racializados, feminizados. Hagamos en el territorio de pueblos indígenas, hagamos en territorio de comunidades afro, hagamos en territorio rural o en zonas populares, marginales de la ciudad. Y ahí agregamos este componente de racismo ambiental, que va generando un sufrimiento ambiental. Entonces, frente a todo esto, ¿cuál es la necesidad? Primero tenemos que pensar desafíos que permitan tener estrategias para lidiar con esta crisis, tanto ecológica global como climática actual, en clave de lo que ya algunas compañeras han expuesto acá: justicia social, ecológica, climática e hídrica. Justicia social, o sea, es transversal, pero en términos de preservación y restauración de la naturaleza, de lucha contra esta crisis climática, proceso del cual necesitamos transitar hacia otro modelo de gestión de vida, y por otra parte, justicia de las aguas, de recuperar los cuerpos de agua que históricamente han sido afectados por estos megaproyectos o estos distintos proyectos extractivos. Entonces necesitamos políticas educativas con por lo menos 3 enfoques.
intercultural, incorporando saberes y haceres de los pueblos originarios, afro, de género, entendiendo que las mujeres, las niñas, las disidencias, tenemos perspectivas propias de gestión de la naturaleza y además que esta crisis ecológica y climática se agudiza en nuestra propia vivencia y ecológica transversal de entender que ya no podemos más este modelo de muerte que llevamos casi 500 años, pero que en estas últimas décadas se ha intensificado. O sea, hay un carácter de urgencia. Entonces, ¿cuál es el desafío de la educación, por ejemplo? Es pensar, obviamente, la crítica estructural, los problemas estructurales de los modelos de vida que habitamos. Y en ese sentido hay ciertos desafíos propios de la educación, de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, creo que hoy es fundamental, y acá muchas lo dieron cuenta, el manejo tanto del marco internacional como nacional de defensa de los derechos humanos, y en algunos casos que se ha logrado acercar a lo que hemos hablado de los derechos de la naturaleza, o entender que la naturaleza también es una sujeta de derechos, en tanto generadora y sostenedora de vida. Y ahí tenemos que ver cómo crear mecanismos de... Y creo que esto es súper importante, y con esto quizás quisiera ya terminar. Ya no necesitamos solo una política de reconocimiento de los derechos de la naturaleza, de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de reconocimiento de los derechos de género, de las mujeres, las niñas, las disidencias. Hoy necesitamos políticas de conocimiento y apoyo mutuo. No solo vale el reconocer todas estas entidades como portadoras de derechos, sino como gestionamos una política que sea transversal para todas las personas y todos los pueblos. Y por eso hablo más bien de esta figura de apoyo mutuo, porque ¿de qué nos sirve, por ejemplo, tener programas de género o programas de educación intercultural bilingüe donde no se transversaliza esta perspectiva a todos los sectores? Nosotras decimos, si un programa, si un proyecto de vida realmente intercultural, incorporando los saberes, haceres de los pueblos, no tiene que ser solo para los pueblos indígenas, tiene que ser para toda la sociedad, porque ahí se transversaliza una sensibilización, pero también un conocimiento mutuo. Entender que esos saberes y haceres son una herramienta para los pueblos en general, para superar estas políticas ecocidas y para integrar de manera efectiva prácticas reales. Y así como yo les cuento, ya con esto termino, en la Escuela Popular Campesina que yo participo en Chiloé, tenemos cursos de saberes y haceres del mar, porque es un territorio que tiene mar, que tiene monte y que tiene una importancia en cuerpos de agua y bosque. Tenemos agricultura campesina familiar como uno de los ejes, tenemos economía feminista y ecología política. Todos estos elementos entendiendo que necesitamos una mirada interseccional que requiera de una crítica estructural, que requiere de propuesta y de transversalización de estos horizontes de transformación. Así que lo dejaría hasta ahí, ya desplegué algunas ideas, siento que todo lo que se ha abordado ha dado profundos ejemplos de donde vemos este habitar del despojo de cuerpo, tierra, territorio, pero también desde donde la soberanía alimentaria, la energía de los pueblos, la gestión comunitaria de las aguas y las economías territoriales son las prácticas posibles para salir de este racismo ambiental, de la violencia hacia las mujeres y la posibilidad de pensarnos más allá del extractivismo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Excelente intervención. Nos has dado elementos indispensables para poder aplicar la interseccionalidad, la intersectorialidad, tomando en cuenta lo que tú decías, o sea, políticas educativas interculturales que tomen en cuenta el enfoque de género, que tomen en cuenta la ecología transversal y que no solo reconozcan esto, sino que también se pueda operativizar y transversalizar ello. Entonces, justamente para seguir fortaleciendo el diálogo, le voy a dar la palabra y voy a presentar a Mario Bustos. Él es consultor de UNICEF para la creación de la metodología Chacana Yachay en el territorio del pueblo Caranqui. Ha coordinado el programa de la niñez Cayampi 2016-2021 de la Confederación del Pueblo Cayampi. Ha sido miembro creador de la experiencia del Sistema de Desarrollo Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria de la Confederación del Pueblo Cayampi en el municipio de Cayambé. Entonces, Mario Bustos, desde el Ecuador, nos va a compartir un testimonio sobre una experiencia educativa en primera infancia
y cómo se ha fortalecido la justicia ambiental en su comunidad con la participación de niñas y mujeres indígenas. Mario, por favor, adelante. Un gusto saludarles a todos y a todas. Un abuelo nos contaba hace muchos años que cuando la madre tierra parió, nació de su vientre el agua que era su sangre. Nacieron las montañas, las piedras, las plantas, los animales. Nació la mujer y el hombre. Todos somos hijos de la Pachamama. Todos somos iguales. Nadie es más que otros. Nuestros pueblos hace miles de años crearon también las figuras geométricas con la finalidad de comunicar la sabiduría que nos lleve a una vida en armonía. Crearon el cuadrado, que como sabemos tiene 4 lados iguales, y proyectaban el principio de la igualdad en la comunidad. El cuadrado se corresponde a la energía de fuego. Entre los sentimientos que pusieron atención nuestros pueblos está el amor, que se relaciona también con la energía de fuego. Entonces nos orientaron a que solo cuando hay amor es posible construir la igualdad entre seres humanos y con todos los seres de la Pachamama. Estas reflexiones me llevan a compartir sobre el Ali Yananti, la complementariedad amorosa. Explicaré con estos cordones. Aquí tenemos estos cordones, pero si los trenzamos, vamos a tenerlos de esta manera. ¿Qué ganan estos cordones? Por supuesto, ganan resistencia. Se potencia la fuerza del otro a los otros. Esto va a ser importante entender en el conjunto de relaciones. El Ali Yanantin es una relación de complementariedad sabia porque contribuye a la vida armónica entre todos los seres y todas las comunidades. Las experiencias de modelos de educación propia para los pueblos originarios Cayambi y Caranqui de la nacionalidad quichua parten de la necesidad de potenciar la continuidad histórica de nuestros pueblos, fundamentados en nuestras bases cosmovivenciales, los tiempos y espacios de crianza, los principios y valores para la vida comunitaria, así como el desarrollo de capacidades emocionales y sensoperceptivas orientadas a una crianza sabia para la vida comunitaria y la perspectiva histórica del summa causa, la vida en armonía y el Estado plurinacional. Tiempos y espacios de crianza son un conjunto de vivencias que se desarrollan en los espacios de la familia, la comunidad, la chacra, la naturaleza y la espiritualidad, como parte del calendario ritual agrofestivo. Estas vivencias en los tiempos-espacios son procesos interrelacionados. Ahora, empezamos a vivir como parte del calendario ritual agrofestivo, en este junio, el Inti Raymi, la fiesta del sol, en agradecimiento a las abundantes cosechas, en donde vivenciamos el Aini y la reciprocidad extendida. La Madre Tierra nos brinda abundantes frutos y granos, y desde el momento de la cosecha compartimos raciones a las personas o familias que nos han prestado su mano para cosechar. Luego, hacemos la fiesta en agradecimiento a la Madre Tierra y al Padre Sol y preparamos abundante comida para compartir con todas las personas de la comunidad que han llegado a la fiesta. Y no nos comemos, no avanzamos a comernos todo, porque es un plato bien puesto, el que nos han brindado así generosamente. No podemos avanzar. Entonces, guardamos o hacemos lo que llamamos la guanya para llevar a casa y compartir con las personas que no fueron a la fiesta y también con los animalitos de la casa. La sabiduría de la Aini, aprendida gracias a las enseñanzas de la Pachamama, es que nadie se quede sin comer. Incluso los pajaritos, llamados quirlacos, hacen sus bailes circulares y llenos de algarabía por la abundante comida para todos. Se dice que mientras más bulliciosa es la ronda de los quirlacos, más grande será la fiesta en las comunidades. Los guaguas o niñas y niños son partícipes de las cosechas y las fiestas. Allí van aprendiendo de todo y vivenciando los principios y valores de la vida en comunidad. Ellos también se visten de varios de los personajes, pero solo les comentaré de la chinuca y los guasicamas. El personaje de la chinuca es un hombre vestido de mujer,
lleva signos de fecundidad y abundancia. La sabiduría de este personaje es que hay que ponernos en los zapatos de las mujeres y la Pachamama para aprender a valorarlas y respetarlas. El personaje de la Huasicama, que significa el cuidador de la casa, es hombre o mujer que tiene la responsabilidad de proteger y abastecer de comida, de bebida a los bailarines de la fiesta que están recorriendo de casa en casa y de comunidad en comunidad. La sabiduría que se comunica es que todos debemos aprender a hacer Huasicama de nuestro propio cuerpo, de la casa de nuestra familia, de nuestro territorio, de nuestra comunidad, y de cuidar a la Pachamama. En este tiempo de las fiestas del sol, las niñas y niños en sus casas ayudan a desgranar las mazorcas del maíz. Los granos que han caído al suelo por pedido de su madre, las niñas y niños recogen y aprenden a clasificar los granos de acuerdo al tamaño, al mismo tiempo que desarrollan motricidad fina. Luego de aprender la utilidad de los granos de los diferentes tamaños, van a dar de comer los granos más pequeños a las gallinas. De esta manera, hacen una crianza sabia para la vida en comunidad. Aprendemos a ser corresponsables amorosos de la crianza de otros seres. Luego del periodo de descanso de la Madre Tierra vendrá el 21 de septiembre, es decir, cuando celebramos el Cuya Raimi, fiesta que se hace en homenaje a la feminidad, a la fecundidad. Es el tiempo de la preparación de la tierra para la siembra. Valoramos la importancia del ser femenino como ser que hace posible la vida y la transmisión de hilos fundamentales de la cultura y la espiritualidad. Así, desde la primera infancia, las niñas y los niños entenderán la importancia del respeto profundo a la Pachamama y a las mujeres en todas sus edades. En las vivencias de la siembra en la que participan las y los niños, una mujer embarazada caminará descalza con finalidad de pasar la energía fecunda de la mujer a la madre tierra para que también sea fecunda con las semillas que recibe. Pero al mismo tiempo la madre tierra le compartirá su fuerza energética y la seguridad y afecto necesario para el desarrollo del guagua, del niño que viene en el vientre. En el tiempo de siembra se pone semilla también a los cantos de la chacra, pensando de que estas plantas de este sector comerán los pajaritos. Las y los niños aprenden a sembrar el maíz junto con el frijol. El maíz, cuando crece, prestará como soporte al frijol, mientras este contribuirá con nitrógeno a las raíces del maíz. Así aprendemos a hacer el aliyanantin, la complementariedad amorosa, como relacionalidad sabia que nos lleva a la armonía. Como vemos, en la crianza sabia para la vida en comunidad, tenemos una relación intrínseca, una relación de complementariedad amorosa con la madre tierra. Por ello la cuidamos y la protegemos. Es esta perspectiva del alianantin es la que esperamos del Estado y las instituciones de gobierno como respuesta a los altos niveles de exclusión social que vivimos los pueblos originarios. Tenemos un conjunto de derechos reconocidos a nivel nacional como tratados y convenios internacionales para garantizar los derechos de las niñas, los niños, la mujer, las diversidades y derechos de la madre naturaleza, pero siguen siendo letra muerta. La relación del Estado con los pueblos originarios es aún una relación de tipo colonial. Es como la planta conocida como matapalo, que crece envolviendo a los árboles grandes, se nutre de estos hasta que los dejan con una fragilidad. Llegará un viento fuerte y los botará, los hará caer. Entonces mueren los dos. Así han pretendido eliminarnos, destruyendo nuestras selvas, nuestra cultura, nuestra Pachamama, con el pretexto del desarrollo. Pretexto que no es sino el acrecentamiento de las utilidades y las riquezas de los grupos de poder económico mientras nos empobrecen y excluyen. La educación aún sigue colonizando nuestras mentes y paladares. Desde los primeros años de vida nos atrapan para enseñarnos conocimientos que no tienen relación a nuestra vida, a nuestra cultura y espiritualidad. La educación sigue siendo excluyente y las familias que quieren sostener los derechos a la educación de sus hijos se ven obligados a dejar sus tierras para supuestamente encontrar un futuro mejor. Por ello, nos resistimos a una educación colonizante
y tenemos la certeza de que nuestras experiencias de educación propia contribuirán a garantizar la continuidad histórica de nuestros pueblos, donde nuestros guaguas, nuestros niños, comprenden que la madre naturaleza es la más sabia de todas las sabias, y de ella no solo vivimos, sino que aprendemos un conjunto de principios y valores que contribuyen a mantener la armonía entre los diferentes seres de manera amorosa y complementaria. El colibrí, el quinti, que decimos en quichua, es un pajarito maravilloso, siendo tan pequeñito y muy liviano, nunca se posa sobre una flor. Con el mayor de los esfuerzos, logra sostenerse en el aire para tomar el néctar de las flores como su mejor alimento energético, pero también contribuye a la polinización de las plantas a fin de que pueda perpetuarse la vida en armonía. Ojalá que nunca dejemos de luchar por construir un Estado plurinacional que sea como el colibrí, extremadamente respetuoso con todos los seres, a fin que nuestras hijas e hijos y la madre naturaleza sean respetados en sus derechos y alcancemos la vida en armonía por el summa causa. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Mario, desde Ecuador. Nos das bastantes insumos para reflexionar y también para tomar en cuenta de que se tiene que operativizar y articular también con las políticas públicas educativas. Entonces, vamos a dinamizar un poco nuestro espacio virtual y para ello vamos a continuar con una ronda de preguntas. Entonces, en ese sentido, también le voy a pedir a Laurita si nos puede leer si hay preguntas en la transmisión en Facebook o preguntas escritas en el Zoom. Y también les animo, por favor, a levantar la mano a aquellas personas que tengan preguntas. Thaís, en Facebook, ¿hay algo? Acá no veo ninguna pregunta. Había una pregunta, de hecho, que estaba dirigida a María Cianci y que contesté directamente en el chat porque María tuvo que salir. Pero no sé si en la transmisión hay algo, Thaís. Dice Thais que no hay nada. Entonces, creo que queda abierto el micrófono para quienes quieran intervenir. Adelante, por favor, pueden levantar la manito para que les damos la palabra. Bueno, mientras se animan a preguntar las personas que nos están acompañando, voy a atreverme también a hacer una pregunta. Nosotros desde Bolivia estamos justamente en un periodo un periodo muy importante porque se nos viene el próximo Congreso Educativo Plurinacional después de 14 años, que justamente va a abrir la posibilidad del debate sobre nuestra ley educativa 070, que toma en cuenta todos estos aspectos interseccionales e intersectoriales por el tema de la interculturalidad e intraculturalidad. Entonces, en ese sentido, yo quería animarme a preguntarle a Mario, desde Ecuador, ustedes también están construyendo este sentido de nuevo país, Estado plurinacional. ¿Cómo han operativizado el tema de la descolonización o decolonización en el espacio educativo? ¿Cómo se ha abordado el tema de la interculturalidad? Si nos puedes comentar un poquito más, por favor, mientras las demás personas se animan a preguntar. Sí, muchas gracias. Desde 1989, fruto de la lucha de nuestros pueblos, se logra instituir el sistema de educación intercultural bilingüe. Desde en 1998 se reconocen los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y en el 2008, en la Constitución del 2008, se declara que el Estado ecuatoriano es un Estado plurinacional. Lamentablemente, los gobiernos que se han sucedido no han contribuido a implementar el carácter del Estado plurinacional y por lo tanto, no han contribuido a garantizar los derechos de los pueblos y nacionalidades acá. Hemos
sistemáticamente seguimos siendo violentados en este derecho, por ejemplo, de lo que estamos hablando, a la educación intercultural bilingüe. En esa perspectiva, cada vez se ha avanzado a un proceso más bien de vaciamiento del espíritu de lo que era la educación intercultural bilingüe para pasar a procesos de homogenización cultural, es decir, los contenidos y los programas y las pedagogías que se utilizan son las mismas y no hay ninguna orientación concreta ni ningún tipo de inversión para contribuir a que los pueblos puedan desarrollar investigaciones y en base a las investigaciones de las sabidurías de los propios pueblos podamos crear nuestras propias pedagogías y nuestros propios sistemas de educación. Lamentablemente, esto no existe. Hay distritos de educación denominados educación intercultural bilingüe, donde no hay siquiera un técnico, un compañero o compañera de los pueblos o nacionalidades de ese territorio como técnico, es decir, han desmontado toda esa estructura. Por otra parte, cada vez los procesos, ahorita que estamos hablando de la justicia climática, cada vez se violentan los derechos de la madre tierra aquí en nuestra constitución. La madre tierra tiene derechos que tienen que ser respetados, reconocidos a nivel constitucional, pero lamentablemente también se violan las normativas, se violan las leyes y la constitución para permitir el paso a las empresas transnacionales extractivistas y a los pueblos originarios, a los luchadores en defensa de la madre tierra, nos declaran terroristas. Así es como se están viviendo en estos tiempos, lamentablemente. Todavía no hay gobiernos que surjan desde la voluntad de nuestros pueblos para garantizar y defender los derechos de todos los sectores y particularmente de los más excluidos acá en nuestra sociedad. Muchas gracias, querido Mario. Por favor, adelante, las personas que quieran y tengan alguna consulta, pueden activar su cámara o levantar la manito para que les demos la palabra. Sí, buenos días. Adelante, Buenos días. Amalia. Actualmente, pues yo soy la presidenta de la Federación de Productores Agroforestales de Honduras, FEPROA, y participo también en la Coordinadora de Mujeres Territoriales de Mesoamérica. Para mí es un enorme placer estar en esta enseñanza que ha sido de mucha reflexión y agradezco por la invitación solamente. Gracias, querida Amalia. ¿Alguna otra persona que... Adelante, Laurita. Sí, muchas gracias a todas y todos ahí por sus intervenciones tan inspiradoras. Yo, de hecho, quería, porque, bueno, son propuestas, necesidades, recomendaciones que hacemos desde sociedad civil, desde las comunidades indígenas, pero que siguen insuficientes para sensibilizar de la manera que necesitamos a las autoridades políticas, de hecho, ¿no? Porque seguimos reproduciendo un modelo extractivista, ecocida diríamos, o terricida, como comentaban. Yo quería entonces escuchar desde la mirada de quienes estuvieron en los gobiernos y en situación de ser tomador de decisión o tomadora de decisión, ¿cómo podríamos ampliar esta nuestra narrativa para sensibilizar a las autoridades políticas de estos cambios urgentes? No sé si podrían compartirnos esta experiencia más de estar en un gobierno. ¿Me escucharon?
no sé si Silvana, Francisca, también como parte de una constituyente, Mario, no sé, las experiencias personales. Hola. Intuí que la pregunta podía ser para mí, pero no lo tenía claro, así que voy a lanzarme a ver qué añade, ¿no? Yo creo que cuando uno ejerce un cargo a nivel de un ministerio, a nivel de una dirección general, lo que aprecia es el poder disponer de información y de herramientas, como dije en mi breve intervención, para poder tomar acción, porque los tiempos que uno tiene cuando está ejerciendo un cargo público son muy cortitos. Y creo que lo que no viene bien es el que a uno lo pongan a leer extensos documentos escritos que no terminan de aterrizar, además, ¿no? En acciones concretas. Entonces, eso es lo primero, reconocer que los tiempos que tiene alguien cuando tiene que tomar decisiones son muy cortos, todo es muy urgente y lo que se necesita son herramientas. Eso es algo que nosotros valoramos mucho cuando tuvimos la responsabilidad en el Ministerio de Inclusión Social, en términos de disponer de experiencias que ya habían funcionado y animarnos a tomar acción. Por eso insistí en la necesidad de sistematizar. Lo segundo es el poder disponer de protocolos, guías, herramientas, lineamientos, no para que te tengas que hacer cargo de diseñarlos, sino para disponer de ejemplos que permitan enrumbar. Creo que el enorme reto, y lo tercero son siempre espacios de vinculación y proximidad, ¿no? Creo que lo que nos falta hacer es, justamente lo comentaba con un amigo hace unos días a propósito de otro tema que tiene que ver con el campo de los estudios en agroecología, que dialoga, por supuesto, con lo que se está planteando aquí, pero no disponemos de herramientas en el tramo entre que se termina de hacer el estudio y que quien tiene que tomar decisiones lo hace, ¿no? Entonces creo que hay necesidad de trabajar en esa interfaz para generar instrumentos comunicacionales, metodológicos y de facilitación de espacios para aproximar el término de un estudio, sea académico o de incidencia política, y el momento en el que quien tiene que tomar decisiones lo hace. Creo que ahí nos falta construir una ruta y creo que hoy hay modelos, experiencias, ejemplos que nos permitirían acortar esa distancia. La estamos subestimando, estamos distrayéndonos de construir esos puentes entre lo uno y lo otro y persistimos desde un lado y desde el otro a demandar que no disponemos de lo que el otro debería proveernos, ¿no? Quien hace investigación, cuando yo hago investigación, siempre digo el Estado no está tomando acción sobre estos temas. Y cuando uno está en el Estado, uno dice quien está en la academia no está respondiendo a las preguntas y necesidades que tenemos. Generar esos espacios de proximidad creo que es una ruta a considerar. Muchas gracias, querida Silvana. No sé si Mario quiere mencionar algo. Sí, quería comentar brevemente una experiencia que nosotros tuvimos en el territorio Cayambi. La experiencia con un gobierno local. El gobierno local tenía un nivel de una política pública en correspondencia o en corresponsabilidad con el Ministerio de Inclusión Social. Ellos estaban como responsables del desarrollo infantil, ¿no es cierto?, para la primera infancia. En esta experiencia, nosotros como Confederación del Pueblo Cayambi, entramos en una alianza con el gobierno local. Por suerte teníamos a un compañero que es parte del pueblo Cayambi en la alcaldía de este cantón. Y con él presionamos al ministerio para que a nivel del territorio Cayambi podamos implementar nuestra propuesta de educación propia. Pero al mismo tiempo nos vinculamos con la Universidad Central, con la carrera de educación inicial, con la finalidad de que pueda haber se puede impulsar procesos de formación en la universidad
a educadoras que tengan conocimientos sobre la vida, la cultura y la lengua de nuestro pueblo. De otra manera, ¿qué es lo que ocurre? Si las educadoras no están formadas con principios y valores para la vida en comunidad, si no conocen de la cultura y la lengua, los procesos de crianza de los niños y niñas van a ser siempre ajenos a las realidades culturales. De ahí que este proceso, que fue una experiencia lindísima, vinculó a las estudiantes a la vida en comunidad. Hicieron pasantías, hicieron vivencias allí, conocieron de la espiritualidad y la relación de ellas con las educadoras de los centros de desarrollo infantil fue realmente impresionante porque hubo aportes del bagaje de conocimientos con los que traían los estudiantes, pero también hubo un aporte de la experiencia de las educadoras, de las familias y de los niños de la comunidad, que realmente potenciaron el sistema de crianza que les he compartido una pequeñísima parte a ustedes. Entonces, sí, depende mucho de la ideología, de la política, de la voluntad política para el cumplimiento de los derechos que están reconocidos en la Constitución y en las leyes aquí en el país. Gracias. Muchas gracias, querido Mario. Entonces, continuando con nuestro programa, vamos a dar la palabra a Nelcy Lizarazo para que pueda dar comentarios finales. Bueno, muchas gracias a Julie, a todo el grupo de trabajo de género de CLADE por haber movilizado este diálogo tan interesante con estas voces desde los territorios, desde las experiencias concretas, con estas voces que son críticas, pero también son propositivas, que muestran una mirada y un acercamiento a la realidad desde la realidad, no es una mirada externa, digamos, pero además una mirada amplia. Que yo quisiera comenzar por ahí porque lo valoro muchísimo. Valoro mucho que podamos pensar todo el tiempo desde los territorios, desde nuestro lugar, desde nuestra cultura, nuestras perspectivas, pero como contemplando y relacionando y comprendiendo estos vínculos mayores con procesos regionales y globales a favor o en contra de nuestros propósitos. Porque obviamente conocer cuáles son las fuerzas en contra es fundamental para saber qué hacer, qué decidir, hacia dónde ir, etcétera, etcétera. Así que valoro muchísimo esta capacidad tremenda de todas las personas que han intervenido, todas las compañeras y el compañero Mario, de hacer estos vínculos tan claramente. Y tengo que decir que a mí me habla de que estamos en otro momento de la reflexión, de la comprensión de lo que está sucediendo en el mundo, no solamente en nuestro territorio, y con una capacidad tremenda de avanzar en propuestas, siempre desde el territorio, pero ya no como sucedía hace, como no sé, 30 años, 25 años, sin conectar con lo que impacta en nuestro territorio y que viene claramente desde un sistema y un modelo que a pesar de que da signos de debilitamiento o quizás por eso mismo, también da signos de ponerse cada vez más agresivo, más violento, más arrasador, porque claro, quieren conservarse, tienen la sartén por el mango, que no siempre son, y aquí hay una segunda idea, que no siempre son precisamente nuestros gobernantes. No siempre son los gobiernos los que tienen la sartén por el mango
en este gran negocio global con la naturaleza, en este gran negocio global del extractivismo y demás. Esto me parece importante considerarlo también en nuestra relación con los estados y con los gobiernos de turno, porque el análisis de cuáles son las fuerzas, los actores presentes y cómo enfrentar a esos actores es clave, no siempre es a través de los gobiernos. A veces se requieren otras instancias, porque claramente también los gobiernos están atrapados, no solamente entre las fuerzas, por las fuerzas externas, sino también por las élites que en cada país le hacen el juego, viven y conviven con este modelo capitalista, neoliberal, depredador, patriarcal, colonial y todo lo que ya nosotros sabemos y hemos compartido en esta conversación. Por otro lado, me parece súper importante que vayamos avanzando en estos encuentros y en estos diálogos, en las conexiones necesarias, indispensables y totalmente, yo diría casi fascinantes, entre la educación, el ejercicio del derecho humano a la educación, desde los 0 hasta que la vida nos lo permita, como bien lo dijo María, y las agendas de lucha de las mujeres, del género más ampliamente, de los territorios, del agua, del cuidado de la madre tierra, de la protección de nuestros pueblos, nuestras lenguas, nuestros modos de ver el mundo, nuestros saberes, nuestros conocimientos, etcétera, etcétera, como una clave central de dotar a nuestros sistemas educativos y a nuestras políticas públicas de educación de una condición fundamental, que es la condición de su pertinencia. Es decir, los sistemas públicos de educación, que son los únicos que pueden garantizar el derecho humano a la educación para todos, todas y todes a lo largo de toda la vida y bajo cualquier circunstancia, necesitan aprender, ver, dialogar de toda esta riqueza de procesos educativos que tienen una trayectoria tan larga, algunos que se van adaptando, que se van innovando, que van creando nuevas posibilidades y que podrían perfectamente escalar a política pública si lográramos los suficientes espacios, de los puentes, las conexiones, los diálogos con instancias claves, digamos, de esa institucionalidad pública. Yo sé, lo sabemos por las experiencias de muchos y muchas compañeros, que la gestión pública es una cuestión complicada porque nuestros estados están estructurados de una manera casi intencional para no dejar hacer nada. Entonces, quizás tenemos que, de plano, como bien lo dijo, creo que fue Silvana, acuerparnos más desde abajo, aliarnos más entre nosotros, hacer más compacta la presencia de todas estas experiencias, saberes, conocimientos, metodologías, porque hay de todo aquí, conceptos nuevos, conceptos o no nuevos, pero dotados de nuevos sentidos, en fin, que van emergiendo y que por un lado tenemos que poner sobre las mesas, que hay que ponerlo, pero por otro lado también tenemos que defenderlos, porque ya sabemos de la capacidad increíble que tienen estos poderes enormes de apropiarse de nuestros conceptos y cambiarles el sentido. En el mundo de la ecología y del cambio climático y demás, es que tenemos ejemplos a granel. Francisca lo mencionó comentó, esto de los bonos de carbono, la economía verde, la no sé qué verde, ahora es la educación verde, todo verde, pero en el fondo verde nada, ¿no?
Entonces, también ahí tenemos que estar como súper alertas, pero yo sí creo que aquí hay un trabajo fundamental de intercambio, de conocimiento, de alianzas, de puentes, de bajar incluso nuestras eventuales resistencias a dialogar con unos u otros actores que finalmente vienen de nuestro propio mundo. En fin, qué sé yo, también ahí hay historias. Yo sí creo que esto es fundamental. Y en ese sentido, esta fuerza de los territorios, sigo pensando en vínculo con política pública y estados y tal, esta fuerza de los territorios quizás tiene que plasmarse primero en las institucionalidades públicas locales. Yo creo que Mario ha comentado un ejemplo de Ecuador, pero en todos los países tenemos ejemplos. Los gobiernos locales pueden ser, en este camino que necesitamos hacer, nuestros mejores aliados. Además, a los gobiernos los elegimos nosotros. Vamos a ver. Entonces, también hay que apropiarse de ese poder y trabajar en ese sentido. Porque si no, hablamos de los gobiernos como si fueran algo que, con lo que nosotros no tuvimos nunca nada que ver, pero resulta que nosotros somos los votantes. Y votamos, los dejamos ahí y toda nuestra capacidad de movilización, de presión, de incidencia, se nos diluye esperando a que hagan lo que nosotros les hemos dicho que hagan, pero no hacen. Entonces, ¿cómo sostenemos esa fuerza, digamos, social de presión y de incidencia para que esos gobiernos que hemos elegido hagan lo que nos han dicho que van a hacer y lo que necesitamos que hagan, acompañando críticamente esas gestiones y exigiendo lo que tenemos que exigir? No sé, a mí es que me surgieron muchas reflexiones de escucharles aquí atentamente. Yo lo que básicamente quiero hacer es agradecerles un montón. Creo que necesitamos definitivamente dejar de ver la lucha por el derecho humano a la educación como una cuestión de los educadores o de los que estamos en el ámbito de la educación. Si no garantizamos el derecho humano a la educación en toda su plenitud, para todos y para todas, en cualquier circunstancia y bajo cualquier condición, y una educación verdaderamente vinculada a los horizontes de justicia social, climática, de género, bueno, todas las justicias, vamos a dejar probablemente al sistema que más posibilidades tiene de transformar, de entregar elementos para que seamos capaces de transformar el mundo en manos de los que no quieren transformar el mundo. Así que con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada Nelcy. Entonces, para cerrar, agradecemos a todos los participantes que nos siguen en Zoom y también en la transmisión en Facebook. Agradecemos en nombre del Grupo de Trabajo de Género el que se hayan sumado a este espacio de diálogo, y también les invitamos a seguir con el debate, la discusión, la propuesta sobre el tema de la justicia climática, el derecho humano a la educación y estas conexiones indispensables, interseccionales e intersectoriales. Muchas gracias, que tengan un buen día. Espera, Julie, ¿por qué no abrimos cámaras y hacemos unas foticos? Claro que sí. Por favor, abran sus camaritas. Tenemos que humanizar este espacio virtual.